Bienvenidos exploradores, a este canal. Si eres nuevo espero que te unas a la comunidad de exploradores que tiene el Diario del Ilusionista, donde podrás escuchar distintos relatos llenos de intriga y misterio. Nuestro siguiente relato nos habla de cómo a veces, las personas nos cuentan cosas que parecen no ser ciertas, pero bien dicen, la curiosidad mató al gato. Cuarto relato, cuando el profesor Montenegro huyó. Cuando estaba terminando mi preparación para la tesis, llegaban días en los que tenía que quedarme tiempo de más en la universidad. No me gustaba quedarme hasta tarde, pero ese día no tenía opción. Mi tesis estaba retrasada y el profesor Montenegro, mi asesor, había aceptado ayudarme a revisar algunos puntos clave. Así que no queriendo desaprovechar esa oportunidad, acordé una hora para vernos en la biblioteca que se encontraba dentro del campus. El profesor Montenegro era un hombre muy callado. Todos, incluyendo los demás profesores, creíamos que era un hombre soltero, pues a decir verdad, era un hombre bastante atractivo, y al tener 47 años se mantenía en muy buena forma y se veía bastante conservado. A veces platicaba de sus aventuras que tenía cada fin de semana y de los viajes que realizaba de una forma constante. Pero pocos sabíamos que también guardaba un secreto. El día llegó. La biblioteca estaba vacía, salvo por la bibliotecaria somnolienta en su escritorio y nosotros dos en una de las mesas del fondo. La luz tenue de las lámparas de lectura apenas iluminaba las pilas de libros a nuestro alrededor. El clima no favorecía mucho, pues la lluvia con un sonido calmo pero seguido, hacía que mis ojos se cerraran de vez en cuando, haciendo que mi cabeza pesara mucho a tal punto que casi me voy de frente contra la laptop que estaba usando. ¿Sabes?, dijo de repente el profesor, apoyando la espalda en la silla, viendo que no había forma de que me concentrara en lo que estaba haciendo, así que optó por captar mi atención de otra forma. Hay algo que he guardado por ya varios años y nunca he tenido la oportunidad de contárselo a nadie, pero creo que te mantendrá un poco más despierta. Bueno, en realidad no sé cómo decirlo. La gente solía decir que mi ex esposa era una bruja. Alcé la vista de mi laptop, sorprendida por la repentina confesión. El sueño que sentía ciertamente se esfumó. ¿En serio?, pregunté con una sonrisa nerviosa, creyendo que era una broma. Sí. Continuó él con una expresión sombría, creo que por un momento dudó en si decirme o no aquello, al final yo creo que tomó la decisión de sacar aquello que llevaba guardado por mucho tiempo. Nunca les creí, hasta que una noche, lo vi. Cuando vi la seriedad que tenía su rostro, me dije a mí misma que tal vez tenía una historia interesante que contarme. Mi curiosidad despertó al instante. Guardé silencio, esperando que siguiera hablando. Él, al ver que tenía toda mi atención, decidió acomodarse en una silla más cercana a mí y prosiguió a contarme lo que había pasado. Su tono de voz fue más bajo, y hasta cierto punto, se le escuchaba nervioso. Era como si el profesor Montenegro al que todos conocíamos, el hombre callado pero imponente en todos los aspectos, se hubiese marchado y solo quedase un hombre cansado, al que ya se le notaba la edad, y que esa angustia que reflejaba en sus ojos hubiese estado allí siempre. Conocí a mi entonces esposa, Débora, en la universidad. No era estudiante, pero siempre estaba en el área de cafetería, ella trabajaba allí. Era una mujer sumamente hermosa, tenía un carisma excepcional, se hacía notar. Pero no era una mujer frívola ni nada por el estilo, era todo lo contrario, una mujer dulce, comprensiva. Platicaba con todas las personas que se le acercaban. A decir verdad, tenía a más de uno loco, literal. Se detuvo un momento, creo que le vino un recuerdo de aquel momento, pues en su mirada perdida, se podía ver que estaba sintiendo una nostalgia combinada con amargura. Movía sus dedos de una forma inquieta, pero después siguió hablando.
Aún recuerdo el día que me le acerqué para pedirle una cita. Nunca creí que ella aceptaría, ciertamente no era un tipo atractivo, ni siquiera cuidaba de mí como lo hago actualmente, pero al final ella aceptó. No lo niego, me sorprendió un poco. Recuerdo que estando en esa cita, le pregunté directamente el por qué había aceptado salir conmigo. Ella simplemente respondió, lo hice porque vi que contigo voy a tener un buen futuro. Cuando dijo eso, el profesor me miró directamente como tratando de dar a entender que eso era algo importante en la historia. Continuó. Después de esa cita, tuvimos más, hasta que le pedí que fuese mi novia. Ella aceptó al instante y después de eso siempre me preparó mis comidas, me daba muchos ánimos y cariño, es decir, me cuidaba siempre. Era un sueño para mí, estaba terminando mis estudios con una gran persona a mi lado. Sabía que tenía que darle lo mejor para que tuviese una buena vida. En cuanto me gradué, decidí tomar la oportunidad que me dieron en una gran empresa, y le comenté a Débora que me iría unos cuantos meses, pero que en cuanto pudiese, mandaría por ella. Débora solo me sonrió y me dijo que esperaría por mí. Y así pasó. 2 años más tarde, Débora llegó conmigo, otros 2 años más, y nos casamos. Fue una boda pequeña, pero estábamos enamorados. Bueno, eso creía yo. El profesor se detuvo un momento, mi vista se fue hacia su mano derecha, que se movía como si tuviese un tic. Temblaba de una manera muy frenética. Él al ver que estaba mirando hacia ella, disimuladamente la guardó en el bolsillo de su pantalón. Hizo como si nada hubiese pasado y continuó. Recuerdo que yo siempre le decía que era el hombre más feliz, pues tenía a la mejor mujer conmigo. Pasaron los años, y cuando cumplimos 3 años de matrimonio, la invité a celebrar a unas cabañas muy hermosas fuera de la ciudad. Recuerdo que ella decía que esas cabañas le hacían recordar su infancia, pues ella se crió con una madre adoptiva que vivía justamente en unas cabañas igual. Todo ese día transcurrió sin ningún problema, y la cena comenzó bien. Pero por primera vez, tuvimos nuestra primera discusión. Observé al profesor. Él suspiró, de una forma tan pesada, que me indicaba que tal vez, en su momento, se arrepintió de aquello que había pasado, pues seguramente, todo había cambiado después de eso. Continuó con la historia. Esa noche nos peleamos, porque le comenté a ella, que era un hombre feliz, pero que sería mucho más feliz, si teníamos un bebé, para formar una familia. Ella me miró de una forma que no supe cómo describir en ese entonces, hoy te puedo decir que aquello que reflejaban sus ojos fue repulsión. Después de aquello, se puso histérica, comenzó a gritar como loca, nunca la había visto de esa forma, incluso me dijo: si hubiese sabido que me ibas a decir eso, no hubiese aceptado salir contigo desde el principio, ¿cómo no lo vi venir? Creo que si hubiese reaccionado de otra forma, tal vez, hubiese comprendido si no quería. Pero esa explosiva reacción, me hizo reaccionar igual. Al final terminamos discutiendo por horas, hasta que el sol salió. Después de eso, nuestra relación cambió totalmente. Cuando él llegó a ese punto, su rostro comenzó a palidecer y los nervios que tenía en la mano, aunque se encontraba dentro de su pantalón, eran notorios, pues se habían intensificado. Llegamos a un punto en el que yo me dedicaba a estar más en mi trabajo y ella se la pasaba siempre fuera con sus amigas, las cuales, por cierto, nunca conocí. De hecho, ahora que lo pienso, nunca conocí a ningún familiar o amigo de ella. El tiempo pasó y Débora se volvió más distante, más fría, pero también, más misteriosa. Parecía que me ocultaba algo. Después de otro año, ella comenzó otra vez a cuidarme, a darme mimos y a cocinarme. Volvía a ser feliz, porque pensaba que a lo mejor, quería cambiar y salvar nuestro matrimonio, así que la volví a consentir también. Todos los días hacíamos cosas distintas, queríamos volver a enamorarnos como antes.
pero hubo una cosa que siempre se repetía sin falta. Todas las noches, me daba de cenar sopa. Siempre me quedaba dormido al poco tiempo de terminarla. Siempre creía que era porque con el cansancio del trabajo y luego lo caliente de la sopa, me hacían relajarme. Nunca sospeché nada. Él se detuvo otra vez, su mano ya no tenía el tic, pero su rostro perdió color, e incluso vi cómo se avejentaba más. Dio un suspiro de cansancio y después continuó hablando con un tono de voz más bajo aún. Débora comenzó a salir más seguido, sobre todo en las tardes. Ella me comentó, justo cuando me comenzó a dar las sopas, que le gustaba reunirse con sus amigas. No mentiré, me sentí feliz por ella, pues después de varios años de estar juntos, era la primera vez que la veía interactuando con alguien más aparte de mí. Poco iba a saber que esas reuniones. Bueno, mejor sigo con la historia. Una tarde, llegué un poco antes que de costumbre a casa y recuerdo que ese día, decidí que teniendo un poco más de tiempo libre, podría ocuparlo para arreglar un poco el jardín. Así que me cambié muy rápido y salí antes de que comenzara a anochecer. Cuando estaba por terminar, mi vecino de enfrente salió para lavar también su coche. En cuanto me vio se acercó a saludar. Todo era normal hasta que me hizo un comentario un poco extraño para mí. Me miró con una cara de incertidumbre, como queriendo y no preguntar, y me dijo: «¿Será que soy preguntón? Pero ya van varias noches en las que me quedo despierto después de medianoche por cuestiones de trabajo, y casi siempre he visto a su esposa salir de la casa pasadas las 2:20 de la madrugada. Lo más extraño es que siempre lleva consigo una manta de color negro». Me dijo acercándose un poco más hacia mí para susurrarme lo siguiente: «Mi esposa dice que un día, ella la vio en la entrada del panteón sacando tierra de la primera tumba que estaba allí. Mire vecino, no quiero que piense que lo que le digo son inventos míos o de mi esposa, pero yo creo que su esposa anda en cosas malas». Recuerdo que miré a mi vecino de mala gana y muy cortante solo le respondí que no se metiera en asuntos que no eran de su incumbencia. No iba a permitir que hablaran mal de mi esposa. Después de varios días, ese comentario que me había hecho el vecino seguía rondando en mi cabeza, y luego vi algo que me hizo abrir los ojos, por así decirlo. Estaba buscando un poco de helado en el congelador, cuando de repente, una bolsa negra de un tamaño pequeño cayó de arriba, y me pegó en la cabeza. Al agacharme a recogerlo, vi que algo negro salía de allí, y al principio creía que era una hierba, pero cuando lo vi bien, me di cuenta que aquello que sobresalía, eran plumas. Recogí aquello y lo observé mejor. Eran tordos. En total eran 7. Recuerdo que cuando me daba la sopa, siempre me daba lo que yo asumí que era pollo. Ahora, con lo que me había comentado el vecino, comencé a dudar. Tomé aquello y lo tiré a la basura, pues aún tenía la esperanza de que mi Débora no era nada de lo que la gente asumía. Esa noche no hubo sopa, y mi Débora no me quiso cocinar nada. Se molestó cuando descubrió que no había comprado el pollo para la sopa. Entonces una noche, una extraña inquietud me impidió comer. Decidí fingir que lo hacía y esperé. La mirada del profesor se perdió por un momento en algún punto de la biblioteca, como si estuviera reviviendo aquella noche en su mente. Cerca de las 2 de la mañana, la vi salir de la casa. Me levanté y la seguí. El vecino decía la verdad, llevaba consigo una manta negra. Caminó hasta llegar al borde en donde se acaban las casas en construcción, a las orillas de la ciudad, y se dirigió hasta el bosque, y se adentró unos 10 minutos de distancia. Mi mente iba maquinando miles de cosas al mismo tiempo que pasaba de una incertidumbre a un miedo inexplicable. ¿Hacia dónde iba? ¿Con quién? ¿Pero a hacer qué? Después de caminar un rato más, vi como una luz iluminaba parte del bosque y 5 segundos después, la figura de mi esposa se unía a otras féminas. Oculto entre los árboles, vi cómo se reunían alrededor de aquella fogata gigante.
Todas sin excepción llevaban aquella manta negra. En este punto de la historia, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz del profesor bajó aún más, si se podía decir, era casi como un susurro apenas audible. Ahí fue cuando vi la verdad. Se sentaron sobre aquellas mantas, que pusieron alrededor de aquel fuego, y una a una, se quitaron las piernas. Literalmente. Las dejaron sobre aquella manta envueltas y luego, flotaron en el aire, entre risas. No, mejor dicho, carcajadas diabólicas. Y luego el fuego las comenzó a envolver de una forma como si las abrazara, y después, desaparecieron en la noche. Cuando terminó de contar aquello, mi garganta se secó. Su tono de voz era tan serio, bajo, que no parecía estar contando una historia inventada. El miedo que sentí era tan grande, que juro, que casi podía verlo saliendo de mi cuerpo. Me paralizó. Después de eso, algo dentro de mí me obligó a actuar. Fue como un impulso de la misma adrenalina. Me acerqué a las mantas con las piernas y, sin pensarlo, las tomé y las arrojé al fuego. En cuanto comenzaron a arder, escuché unos alaridos horribles. Después, corrí de regreso a casa con el corazón a punto de estallar. El bosque haciendo eco de aquel horrible sonido mientras le atravesaba. No paré. Se detuvo por última vez, y en su mirada se veía ese temor, ese miedo del que él hablaba. El hombre frente a mí, era uno que había pasado por un trauma que aún le perseguía. ¿Y qué pasó después? Murmuré sin darme cuenta. Él me miró fijamente. Hice mi maleta con lo primero que encontré y me fui. Huí porque sabía que si no lo hacía en ese momento, tal vez, nunca hubiese vivido otro día. Me fui a otra ciudad. No volví jamás. Ni volveré a aquella que alguna vez llamé hogar. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Miré a mi alrededor, sintiéndome de pronto inquieta en aquella biblioteca solitaria. Profesor. ¿Qué pasó con su esposa? El profesor Montenegro suspiró y se levantó. Ya es tarde. Será mejor que vayas a casa. Estaba por irse, pero se detuvo en la entrada de la biblioteca y me miró solo para decirme. Pero, por si aún tienes dudas, yo ya no tengo esposa. Asentí lentamente, le vi marcharse y perderse entre la lluvia, pero mientras guardaba mis cosas, no pude evitar preguntarme. ¿Hasta qué punto era cierta su historia? Sea como sea, esa noche tuve una pesadilla, una donde habían varias mujeres sin piernas, alrededor de una fogata, y el profesor Montenegro. Bueno, no pudo huir. ¿Qué opinas, explorador? ¿Crees que pueda ser cierto aquello que el profesor le contó? Compártenos tus opiniones y tus experiencias. Tal vez sean las próximas en este diario. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes disfruten de lo extraordinario. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.